¿Cuánto es lo máximo que se le debe invertir a la compra de un carro? Es la pregunta que me hace un suscriptor que hizo una contribución al canal para que hiciéramos este video. Esto es un poco difícil de responder, pero claro, si dejamos de lado lo que son los caprichos, los gustos y demás, y nos centramos netamente en la necesidad, aún así tenemos que mirar varios factores y la mezcla de estos para determinar cuál es el monto máximo, mirando desde el punto de vista objetivo y utilitario de cuánto es lo máximo que deberíamos invertirle a un carro. Y es que vamos a iniciar desde la parte más baja, o sea, donde no vale la pena comprarse un carro, no vale la pena invertir un solo peso en la compra de un vehículo. Y estamos hablando de principalmente dos factores. Primer factor, anda solo, no tienes familia, no necesitas movilizar amigos, primos, familiares o lo que sea. Siempre anda solo o de forma muy constante, es muy contada la vez que vas a necesitar llevar a alguien. Entonces, ese es el primer factor. Segundo factor, recorres muy poco. Y estamos hablando de menos de 6.000 kilómetros al año, que al mes son unos 500 kilómetros, que al día son menos de 16 kilómetros. O sea, si vas a recorrer una distancia tan corta, no vale la pena comprarse un carro porque te va a salir muy costoso. La gasolina, el aceite, bueno, eso que depende mucho de la cantidad de kilómetros que recorres, pero es que le vas a sumar el SOA, la termomecánica, los impuestos y demás gastos que trae consigo un vehículo. Entonces, en ese caso, te va a salir literalmente más barato si tomas taxi o andas en Uber. Entonces, en ese caso, no vale la pena invertir un peso en un carro. Entonces, o te compras una moto, pero si ya no te quieres mojar ni te quieres asolear y las motos te parecen muy peligrosas, pues mejor andas en Uber o en taxi. Sigamos con la segunda escala, y es donde necesitas un carro y que lo vas a recorrer en promedio entre los 6.000 y los 10.000 kilómetros al año. Además, solo necesita ir de tu casa al trabajo o de tu casa a la universidad. No sueles andar con muchas personas, no sueles viajar de forma muy recurrente, de hecho es algo muy raro que ocurra. En este caso estamos hablando de que no necesitas más allá de un City Car, que podríamos estar variando el presupuesto, pero teniendo en cuenta el tema de modelos, teniendo en cuenta que entre más viejo un carro, pues más suele pedir, entre más nuevo, pues la probabilidad se reduce, pero no desaparece. Yo creo que un presupuesto indicado sería alrededor entre los 30 y los 35 millones de pesos como máximo para invertirle a un vehículo para ese tipo de uso. O sea, entre 6.000 y 10.000 kilómetros al año, que no necesites viajar y que solo necesites para ir del punto A al punto B en tramos no tan largos. Entonces estamos hablando de carros como el Picanto, como el Spark GT, como el i10, como el Nissan March, ese tipo de vehículos. Y si ya necesitas un poquito más de espacio, incluso podrías estar pensando como el Logan, ¿no? Porque tal vez tengo una familia, tengo bebés, tengo que llevar cositas. Pues, pero un presupuesto de más allá de 35 millones de pesos ya sería un despropósito para ese tipo de uso, claro está. Y lo bueno de este presupuesto de 35 millones de pesos es que las opciones son muy variadas. Obviamente lo principal sería un City Car, lo ideal para ese tipo de uso sería un City Car, pero incluso si a ti te preocupan cosas como la seguridad, puedes conseguir carros con buena seguridad y con modelos no tan viejos. Por ejemplo, podrías conseguirte un Ford Fiesta 2015, incluso un 2016, sin mucha dificultad en ese rango de presupuestos. Otros vehículos que podrías conseguir que también tienen buen equipamiento, que también tienen buena seguridad, aunque en lo personal no me gustan mucho, el Volkswagen Jetta, también alrededor de un 2014, 2015, podrías conseguirlo con ese presupuesto. Y de ahí para atrás, pues todos los carros ya con menos seguridad y con menos equipamiento va a resultar incluso más fácil. Y también oscilando en los modelos 2014, 2015, 2016, va a depender mucho del vehículo, pero estamos hablando de carros que rondan alrededor de los 10 años de uso, que en ese momento, y hablando en edad de carros, no son carros tan viejos. Pero ¿qué pasa si vivimos en una ciudad como Bogotá? Un presupuesto máximo de 35 millones de pesos nos resultaría poco útil por algo muy importante, el pico y placa. Y es que los carros de hasta 35 millones de pesos son vehículos de combustión, lo que significa que en una ciudad como Bogotá u otras con pico y placa, pues vamos a estar la mitad del tiempo con el carro guardado y va a resultar poco útil. Entonces, en este tipo de ciudades necesitamos un presupuesto más alto y yo le pondría de unos 60 millones de pesos. Es lo máximo que yo le invertiría a un carro sin necesitar andar en Bogotá, que la verdad no me gustaría vivir en Bogotá y mucho menos tener un carro en Bogotá. Principalmente por el tema del tráfico tan pesado que hay allá. Yo detesto cuando voy a Bogotá andar allá.
y mucho menos manejar, ¿no? Pero es que también está el tema de las fotomultas, también está el tema de los muchos peajes que hay alrededor de Bogotá. Entonces, realmente creo que en Bogotá no vale mucho la pena tener carro, pero si lo llegamos a necesitar porque recorremos alrededor de unos 10.000 kilómetros al año, entonces si necesitamos unos 60 millones de pesos para comprarnos un vehículo como el Suzuki Swift híbrido. Un vehículo que hasta la fecha tiene el beneficio de poder andar siempre por las calles sin que lo estén parando ni nada. Claro, y para serles muy sincero, creo que este beneficio le queda muy poco tiempo. Yo le calculo 1, máximo 2 años después van a eliminar ese beneficio porque es que Bogotá está así, ¿no? Entonces, imagino que se los van a trasladar solo al tema de los carros eléctricos, pero por el momento resulta útil. Entonces, yo en Bogotá le invertiría como máximo 60 millones de pesos, siendo netamente utilitarios en ese tema. Claro, ¿qué pasa si yo no solo necesito el carro para ir del punto A al punto B, no solo necesito el carro para andar dentro de la ciudad, no solo necesito el carro para ir yo solo de pronto acompañado de una persona, sino que necesito viajar, voy a andar con el cupo completo, necesito espacio para llevar maletas o llevar otras cosas, además suelo pasar por terrenos destapados, así que necesito buena altura al piso. Entonces, si hablamos de ciudades que no tengan pico y placa, con un presupuesto máximo de 55 millones de pesos sería más que suficiente, porque con eso podríamos comprar algunas SUVs que nos cumple con el tema de la potencia, con el tema de altura al piso, con el tema del espacio, ¿sí? Pero claro, ya podríamos mirar prioridades. Si a ti te preocupa el tema de la seguridad, pues mirarías carros como la Honda CR-V, que te cumple con todo, ¿no? Menos con la parte comercial, pero te cumple con todo. Pero si no te preocupa mucho el tema de la seguridad, sino que te importa más el tema del comercio, te irías por una Kia Sportage, que serían como opciones, o por una Renault Duster, que incluso ya sería más nueva que una Sportage con el mismo presupuesto de 55 millones de pesos. Entonces, ahí tenemos opciones variadas dependiendo del tipo de necesidades más específicas que tengamos. Entonces, pero de resto de los días, con máximo 55 millones de pesos tenemos un vehículo netamente utilitario, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Sé que no es el segmento de ellos, porque sé que alguien me lo va a decir, pero por llamarlo de alguna forma. Pero si vivimos en una ciudad como Bogotá y demás ciudades como con pico y placa, pues 55 millones de pesos va a ser insuficiente si necesitamos todas estas características. Y en este caso ya estaríamos hablando de un presupuesto más cerca de los 90 millones de pesos. Y en ese caso me podría estirar hasta unos 110 millones de pesos, pero vuelvo y repito, este presupuesto sería más como para ciudades con el pico y placa, porque es la mayor restricción que vamos a tener. Después de todo, en otras ciudades con máximo 55 millones de pesos no valdría la pena. En este caso, ya estamos hablando de que necesitamos un carro para movilizarnos 24/7, así que sí o sí tiene que ser híbrido. Además, como vamos a necesitar mayor espacio, vamos a necesitar mayor altura al piso, vamos a necesitar mejor desempeño, vamos a necesitar, digamos, buena potencia, necesitamos un carro como una SUV híbrida y es muy difícil conseguirlas por debajo de los 90 millones de pesos. Incluso rondando los 90 millones de pesos solo vamos a conseguir algunos vehículos, unas SUVs pequeñas como una Kia Stonic, que en lo personal no me gustan mucho, pero sí me voy a tener que estirar, por ejemplo, hasta los 110 millones de pesos si lo que quiero es una oferta mucho más variada o incluso ya estar pensando en un carro eléctrico. Pero aquí quiero ser muy enfático y se los quiero recordar porque a algunas personas se les suele olvidar de qué estamos hablando. Aquí estamos hablando de lo máximo que vale la pena meterle a un carro para comprarlo hoy 2025. Entonces, cuando hablamos de este presupuesto que ya va hasta los 110 millones de pesos, estamos hablando de que realmente necesitas un carro híbrido porque vives en una ciudad con pico y placa. Realmente necesitas el espacio adicional porque sueles andar con muchas personas y vehículos como un Swift híbrido es insuficiente. Necesitas la altura al piso, necesitas la potencia porque usualmente viajas. Entonces, en esos casos sí vale la pena. De lo contrario, pues métete con el Swift híbrido, ¿no? Lo otro, la cantidad de kilómetros que recorres al año. Si tienes todas estas necesidades, pero resulta que al año, a lo mucho, recorrerás 5.000, 7.000, 8.000 kilómetros, en ese caso te diría, paga Uber, te sale más barato. Porque, mire, métete en la cabeza que un vehículo de 110 millones de pesos alrededor está pagando un impuesto muy cercano a los 2 millones de pesos. Además, está pagando un SOAT también bastante alto. ¿Sí? Si es híbrido, pues vas a tener un consumo de gasolina, obviamente, los cambios de aceite, mantenimiento. O sea, un carro representa un gasto importante. Entonces, y al hacer cuentas, si recorres menos de 8.000 kilómetros al año, te sale más barato tomar Uber. Te sale más barato cuando vas a viajar, pues irte a la terminal, ¿no? Te va a salir mucho más económico. Entonces,
Tenlo presente. Este es un video donde estamos hablando de eso, de lo máximo que vale la pena meterle un carro para comprarlo en este 2025, dependiendo, obviamente, de las necesidades que tengas. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado esta información a nuestro suscriptor. Muchísimas gracias por hacer la contribución al canal. Espero que también les haya servido la información a todos los que miran Tips Cars. Ya saben que si te gustó, dale like, comenta, comparte, suscríbete, dale a la campanita. Si te gustó muchísimo más, pues les puedes dar al botón de gracias, unirte a los miembros del canal, puedes buscarme por asesorías o puedes contribuir también con este tipo de peticiones. Gracias por verme y nos vemos en una próxima